Bueno, muy buen día a todos y todas. A nombre del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el colectivo Sistemas Complejos, saludamos cordialmente desde Cuernavaca, Morelos, a quienes nos acompañan este día a través de las redes sociales para la realización de este seminario en línea. Agradecemos su interés en este evento y en la temática que tratará. Agradecemos también la ayuda invaluable y todo el apoyo logístico que nos han brindado los miembros del Departamento de Difusión del INEL, Arturo Fregoso, Wendy Lugo, Verónica García, Joan Hernández y Federico Estrada, y particularmente a la licenciada Gladys Dávila, quien organiza y coordina todas sus actividades. También agradecemos su apoyo al ingeniero Jorge Juárez, que hace posible el servicio de videoconferencias del INEL. En esta ocasión, tenemos la participación del doctor Oscar Peralta, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, quien amablemente aceptó compartirnos algunas de sus experiencias sobre la formación de ozono en la Ciudad de México durante la pandemia COVID-19. El doctor Peralta ha venido realizando este trabajo en colaboración con los doctores Telma Castro y Ricardo Torres del Centro de Ciencias de la Atmósfera, Abraham Ortínez y Gerardo Ruiz del INEC y Manuel Suárez del Instituto de Geografía de la UNAM. Las áreas de investigación del doctor Peralta son las mediciones de carbono negro atmosférico, la composición química de partículas atmosféricas y la determinación de flujos de carbono en ciclos biogeoquímicos. Tiene más de 20 artículos publicados en revistas científicas y otros más en periódicos y revistas de divulgación. Ha impartido clases de Ingeniería Química en la Universidad Iberoamericana, de Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente de Partículas Atmosféricas y Química de la Atmósfera en el posgrado de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Antes de darle la palabra al doctor Oscar Peralta, quisiera comentar para todos los participantes que la dinámica de las preguntas será la siguiente. O sea, les vamos a pedir, por favor, que hagan sus preguntas a través del chat, ya sea en el Facebook o en Zoom, dependiendo de cómo estén conectados. Nosotros vamos a reunir estas preguntas y al final de la conferencia, pues pasaremos al doctor Peralta las preguntas que podamos y para que nos dé respuestas. El resto de las preguntas, porque seguramente no podrá, en este momento no habrá tiempo para contestarlas todas, se las pasaremos al doctor Peralta, quien amablemente nos va a pasar las respuestas y las publicaremos, por ejemplo, en el Facebook, o se las haremos llegar a quienes las hicieron, si nos dan, obviamente, una dirección a donde se las podemos hacer llegar. Entonces, sin más, agradezco mucho al doctor Peralta su presencia. Muchísimas gracias. Es un gran amigo. Y pues adelante, doctor Peralta. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, en realidad hace tiempo que conozco a Alejandro Salcido, entonces me da mucho gusto que me haya invitado y con mucho más gusto acepté esta invitación para dar una pequeña plática justamente sobre este tema de ozono y COVID-19. El, el, este estudio nace porque año tras año eh, diferentes personas ya sea del gobierno federal o del gobierno local, justo por estas épocas contactan a gente, a investigadores del Centro de Ciencia de la Atmósfera para que expliquen por qué hay repuntes en la concentración de ozono justamente en marzo, abril y mayo, y cuando se aplican medidas de contingencia incluso. Entonces, lo que voy a hacer es darles este pequeño historial de cómo ha pasado, cómo va el ozono en la Ciudad de México. Y justo esta parte del COVID es importante porque nos mete en una especie de experimento no planeado que justamente tratamos de explicar. Bueno, el contenido de esta pequeña plática es, primero vamos a ver un repaso muy rápido, les juro que no es una clase, ¿no?, sobre la formación de ozono en la troposfera. Luego veremos cómo es la temporada de ozono en la Ciudad de México, algo de la cronología
del COVID. Y luego ya nos meteremos a pequeñas variaciones de algunos gases que son precursores del ozono, cómo cambian en la atmósfera, y luego cómo se distribuyen estos gases sobre la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y luego veremos qué relación tiene esto con la población que hay en la zona metropolitana. No es de la Ciudad de México, perdón, es del Valle de México, porque abarca también varios municipios del Estado de México. Y algo que se llama el régimen de formación de ozono, que lo vamos a ver de manera muy general, y al final les mostraré brevemente algunas de las conclusiones a las que llegamos con este pequeño estudio. Bueno, lo primero, la formación de ozono. El ozono se encuentra tanto en la estratosfera, donde se supone que nos protege de los rayos ultravioleta C, que son los más energetizantes y los más dañinos para la vida. Digo se supone porque tenemos un agujero en el polo, entonces aún no se cierra, no completamente, entonces lo poco que queda de ozono ahí, pues absorbe esa parte de radiación e impide que llegue a la superficie del planeta. Bueno, esa química de formación de ozono en la estratosfera es similar a la troposfera, en realidad no cambia mucho, más que en algunos aspectos que vamos a ver en este momento. En general, el ciclo más importante en la formación de ozono, y el más sencillo, porque hay otros más que colaboran en esta formación, destrucción de ozono, es el del óxido nitroso. Que si lo ven aquí, hay tres reacciones que involucran al NO2, que es el dióxido de nitrógeno, más el HB, que es la luz ultravioleta, una constante de reacción que forma el NO y un átomo de oxígeno. Este se combina con el oxígeno que hay en el aire por medio de una especie que nada más cataliza esta reacción, forma el ozono, ¿sí? Esta reacción, la número 2, es sumamente rápida. Y hay una tercera, que es justamente la que destruye el ozono y nos forma oxígeno más dióxido de nitrógeno. Entonces, estas tres reacciones están todo el tiempo, bueno, cuando hay luz solar, ejecutándose. Y básicamente lo que se llama estado fotoestacionario es ese equilibrio que hay entre las reacciones número 1 y número 3, porque la número 2 es sumamente rápida. Entonces, la abundancia de ozono o la escasez se puede dar en función de qué tan buenas son las condiciones para que se forme cualquiera de estas especies. Aquí la parte importante que hay que recordar es que, como se los mencioné, participan luz ultravioleta y un catalizador que es M, ¿sí? Que de hecho lo vinculamos en la troposfera con los compuestos orgánicos volátiles. ¿Ok? Bueno. En esta diapositiva, lo que ustedes tienen es una manera más general de ver cómo se forma el ozono en la troposfera. Como se los mencioné, el ozono es un compuesto secundario, entonces no se emite directamente de vehículos, ni de fuentes de combustión, ni de actividad humana, sino que se forma en la atmósfera. Y justo en la troposfera lo que tenemos son muchas fuentes de emisión, por ejemplo, industria, solventes, el uso de solventes, vegetación, vehículos, que
emiten compuestos orgánicos volátiles que son similares a esa M que les mostré en la reacción anterior, ¿sí? Y que participan muy activamente en la formación del ozono, ¿sí? Aquí se involucran otro tipo de reacciones que no las vamos a ver, pero son las reacciones de radicales hidróxidos. Pero bueno, el punto es que para que tengamos en la troposfera, o sea, arriba de nosotros, en la parte inmediata arriba, ozono, necesitamos luz solar, compuestos orgánicos y óxidos de nitrógeno, ¿sí? Todos sabemos que, por ejemplo, ciudades que tienen gran parque vehicular van a generar grandes cantidades de óxido de nitrógeno, lo cual va a llevarnos a formación de ozono. Si tenemos lugares donde hay gran actividad industrial, van a generar grandes cantidades de compuestos orgánicos que nos van a llevar a la formación de ozono, ¿sí? Si tenemos lugares, por ejemplo, con zonas vegetales, con cobertura vegetal, esta también emite compuestos orgánicos como los terpenos, ¿sí? Los mercaptanos, y que eventualmente nos pueden formar ozono. Y donde tenemos actividad industrial, actividad vehicular y mucha luz solar, pues lo que vamos a tener es una gran cantidad de ozono. ¿Por qué? Porque se nos están juntando todas las condiciones favorables para que se forme este compuesto. Y al mismo tiempo, por eso es que tenemos variaciones, por ejemplo, en días entre semana que los días en fines de semana, porque cambia la emisión de algunos de estos compuestos precursores de ozono y por lo tanto cambia también nuestra concentración en la atmósfera. ¿Ok? Ahora, desde hace mucho se ha hablado de la temporada de ozono en la Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana del Valle de México. Y se sabe desde hace varios años que esta temporada de ozono, de grandes cantidades de ozono que se forma en la atmósfera, ocurre justamente en los meses de marzo, entre marzo y mayo, que es cuando tenemos pues, más radiación solar, ¿sí? Y además la temperatura ambiente aumenta, lo que implica que estas constantes de reacción se vuelven mucho más grandes y por lo tanto las reacciones son mucho más rápidas, ¿sí? Entonces la formación de ozono se acelera. Además tenemos más radiación solar, UVA y UVB en la superficie terrestre, lo cual pues promueve justamente la formación de ozono. Y la humedad del ambiente disminuye, lo cual también favorece las reacciones de formación de ozono. Y hay también, generalmente durante estos meses de marzo a mayo, con mucha frecuencia tenemos alta estabilidad atmosférica y vientos muy débiles. Entonces, lo que significa es que reunimos las condiciones para que se genere rápidamente el ozono, mucho más rápido que en otras temporadas del año, y además no hay forma de dispersarlo fuera de la ciudad. Tenemos un viento muy débil que no arrastra nada y no transporta nada, y una gran estabilidad atmosférica que funciona como una especie de cobija que impide que éste se vaya hacia otros lados, ¿sí? Entonces, pues básicamente ese es nuestro panorama anual en la formación del ozono en el Valle de México. Obviamente tenemos la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México tiene una red de estaciones de monitoreo desde, como lo pueden ver en la figura, registra concentraciones de ozono desde los años 90, creo que un poco más atrás. Pero
que también nos sirve mucho para y tratar de ver qué es lo que nos ocurre con estas temporadas de formación y de transporte del ozono a lo largo de los años. Lo que ven aquí es una serie de tiempo de las concentraciones máximas semanales de ozono en 4 estaciones de monitoreo de la Ciudad de México, que son Jalostoc, Merced, Pedregal y la otra es Tláhuac, ¿sí? Pueden ustedes ver aquí que, por ejemplo, la parte, los cuadros morados casi siempre están arriba, ¿sí? Eso significa que la estación del Pedregal, que es la que está al sur, es la que generalmente registra concentraciones más altas, mientras que los triángulos y los rombos, los triángulos rojos y los rombos azules, ¿sí? Están casi siempre en la parte de abajo, que son justamente estaciones que quedan hacia el oriente y hacia el norte de la ciudad. Entonces eso nos está hablando de que hay un transporte, una generación de ozono en la ciudad, probablemente en el norte, y es transportado hacia el sur, ¿sí? El Valle de México generalmente tiene la parte, bueno, generalmente tiene, el Valle de México tiene la parte industrial hacia el norte de la Ciudad de México y al sur se encuentra, pues, por lo general una zona suburbana o urbana, residencial y comercial que no tiene una actividad industrial fuerte. Entonces aquí lo que podemos ver es cómo parte de ese ozono se está yendo del norte hacia el sur y eso nos indica algo, ¿no? Ahora, también pueden ver aquí que ha descendido con el paso del tiempo la concentración de ozono, de los máximos de ozono hasta nuestras fechas. Pero a partir del 2010 nos hemos quedado como estancados en ese abatimiento de concentraciones máximas. Esto, de una manera u otra, también tiene un vínculo pues, con digamos, esas actividades o la población que genera justamente estos precursores de ozono. Me refiero a los compuestos orgánicos volátiles y me refiero también a los óxidos de nitrógeno. Entonces, en esta figura lo que ustedes pueden ver es que desde 1990 hasta el 2015, en el eje de la izquierda, ustedes tienen los habitantes que que había en la zona metropolitana del Valle de México y que sufrió un despegue bastante significativo hacia el año 2015. Y en en la línea naranja, lo que ustedes observan es justamente esa densidad poblacional, es decir, cuántas personas hay por kilómetro cuadrado en la Ciudad de México. Y pueden ver que justamente a partir del 2010 hay un gran repunte y cambia abruptamente esta línea. ¿Qué significa? Que la Ciudad de México está sufriendo un proceso de hiperdensificación, es decir, la manera en la que se está conceptualizando ahora la ciudad es que no crezca hacia los extremos, sino que se condense y se concentre toda la población en la parte que ya está urbanizada. ¿Esto qué efectos tiene? Bueno, básicamente lo que indica es que, por ejemplo, si antes en una cuadra vivían 1000 personas, ahora viven 10,000, ¿no? Lo cual implica que es muy probable que las emisiones de esas 10,000 ahora sean multiplicadas por 10, ¿sí? Considerando que probablemente las emisiones per cápita no han cambiado mucho desde el año 2010 para nuestras fechas, ¿no? Bueno, justo una parte que nos
llamaba la atención es, ok, si durante estas temporadas de formación de ozono, ¿qué tan diferentes son unos años con respecto a otro que favorezcan o que eh, ralenticen las reacciones de formación de ozono en la atmósfera? Aquí lo que vemos son 5 figuras. Las primeras 2 que están a la izquierda están comparando el año 2019 con el 2020. Hablan de la primera, arriba a la izquierda, del promedio de humedad relativa. Si tenemos mucha humedad relativa, es muy probable que las reacciones se ralenticen, y si tenemos poca, estas es probable que se aceleren. Pero como pueden ver, pues no hay un cambio significativo entre un año y otro. Entonces, la humedad no es un factor importante en la formación de ozono. Ahora hablemos de la velocidad del viento, que es la figura que está a la izquierda en la parte inferior. Suponiendo que, por ejemplo, el año 2019 fue un año que tuvo por algún motivo más viento, entonces implicaría que probablemente el transporte de ozono nos hubiese hecho ver concentraciones más bajas. Pero como pueden ver ustedes, básicamente el 2019 y el 2018 pues tienen una velocidad promedio muy similar de entre 2 y 3 metros por segundo en lo que se llama día juliano. El día juliano es el 1 equivale al 1 de enero y el 90 equivale al 31 de marzo. ¿Sí? Considera que los meses, los días del año son consecutivos hasta llegar a 365. Pero pueden ver que pues tampoco es la velocidad del viento un factor determinante en esta abundancia o escasez de ozono en la atmósfera si comparamos el año 2019 con el 20. Y en la parte de la derecha están pues básicamente los 3 parámetros meteorológicos que influyen directamente en la reactividad del ozono. La temperatura, si pueden ver, el año 2019 y el año 2020, pues tienen más o menos el mismo comportamiento, tienen definitivamente los máximos, los mismos promedios, entonces tampoco es un factor que nos pueda indicar si hay una gran diferencia en la formación de ozono en el 2019 que en el 2020. La radiación UVA, que es una radiación de baja energía, es abundante, pero tampoco tiene una injerencia directa. Y la figura que ven aquí de la radiación UVB, esta sí es importante, porque si pueden ver ustedes, el año 2019 tuvo unos mayores índices de radiación UV máximos en la Ciudad de México, mientras que el año 2020 fue menor. La UVB es mucho más energética, entonces es más probable que favorezca la formación de ozono. Entonces podríamos decir que el 2019 favoreció más la formación de ozono que el 2020. Pero pues habrá que ver cómo se ve esto justamente en las concentraciones de ozono en superficie. Ahora, vamos al experimento no planeado, ¿no? Del COVID. Pues como todos ustedes saben, el 16 de diciembre la ciudad de Wuhan informa que hay una epidemia de gripe y que tiene a varias personas hospitalizadas y que tiene algunos muertos en el hospital. Para el 31 de diciembre, el gobierno chino declara que hay una epidemia nacional de una variante de gripe SARS-CoV-2. Para el 6 de enero, el gobierno chino hace un cerco sanitario sobre la ciudad de Wuhan y aísla la ciudad, detiene todo, producción, transporte, todo. Para el 23 de marzo, en la Ciudad de México, el gobierno de México suspende clases en todo el país. Para el 30, el gobierno federal declara la emergencia sanitaria y reduce actividades en todo el país. Actividades que no son
¿cómo era? Prioridades. Para el 20 de abril, aumentan aún más las restricciones al parque vehicular, al menos en el gobierno de la Ciudad de México, y aplica un hoy no circula obligatorio, que significa que los coches no circulan por su número de placa, independientemente si son híbridos o eléctricos o de gasolina, etcétera, etcétera. Y para el 18 de mayo del 2020, pues tenemos en el país 45,000 casos confirmados y 5,000 decesos. ¿Esto qué implica en cuanto a cómo vemos el ozono? Pues que básicamente actividades que probablemente formen o emitan precursores de ozono se ven reducidos, o sea, por ejemplo, el sector transporte y el sector industrial y el sector de restaurantes, ¿no? Es el comercial. Y eso lo que nos haría pensar a todos es que la concentración de ozono debería ser mucho más baja. De hecho, nuestros históricos por ejemplo, de NOx, que es un precursor de ozono, y de ozono, si lo ven ustedes, pues se ven prácticamente iguales. Pero nunca tuvimos una emergencia sanitaria como la que tenemos en estos días. Entonces deberíamos de ver un abatimiento bastante fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, comparamos justamente los óxidos de nitrógeno. El NOx significa que es la suma de NO y NO2, ¿sí? Que lo miden algunas de las estaciones de monitoreo de la rama. Medimos el NOx del 1 de marzo al 30 de abril. Este es el promedio de todas las estaciones de monitoreo. Y medimos también el ozono. Entonces, si pueden ver en la figura, mientras el NOx ha bajado del 2018 al 2019 al 2020, ¿por qué ha bajado en estas fechas? Porque justamente en el 2020 tenemos esta contingencia sanitaria. En el 2019 tuvimos una contingencia, bueno, varias contingencias por incendios alrededor de la Ciudad de México. En el 2018 tuvimos una alta estabilidad atmosférica que obligó al gobierno de la Ciudad de México a aplicar un doble y triple no circula bastante agresivo. O sea, se dedicó el gobierno de la Ciudad de México a justamente reducir el movimiento vehicular, ¿sí? Pero ¿qué le pasó al ozono? En ninguno de los tres casos descendió. Entonces, ese es ahí el motivo de justamente este estudio. Porque si se baja el ozono, si se baja el óxido de nitrógeno, que es un precursor de ozono, ¿por qué no baja el ozono? Hicimos, hay varios estudios y varias formas de ver qué es lo que ocurre en atmósferas urbanas y rurales a través de algo que se llama la sensibilidad de NOx o la sensibilidad de VOC, que implica cuál de estos dos compuestos o grupos de compuestos, los óxidos de nitrógeno o los compuestos orgánicos volátiles, ¿sí? Son los que van a detonar la formación de ozono. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es que en el año 2018, en la figura que está a la izquierda, casi todos nuestros puntos del cociente entre O3 y NOx estaban del lado derecho de la línea recta, ¿sí? Esta línea recta se considera que es la transición. Entonces significa que estábamos dentro de la Ciudad de México en el 2018 dentro de una zona sensible a los VOCs. Entonces, implicaba que estos compuestos sean los que nos iban a marcar la formación de ozono, ¿sí?
Recuerden, siempre las autoridades lo que hacían era pues, tratar de reducir el parque vehicular, que es reducir también los NOx, ¿no? Y se ven pues que no tendrían aquí mucho éxito. Para el 2019 ya hay más puntos que han pasado esta línea. Y para el 2020 hay muchos más puntos que ya han pasado a la zona sensible en NOx. Sin embargo, no están muy alejados, están muy cerca de esta línea de transición. Más adelante les explicaré cuál es la implicación de estar cerca o lejos de esa línea de transición. Bueno, obviamente, yo creo que muchos o casi todos ustedes conocen la Ciudad de México y saben que esta no es ciertamente una ciudad homogénea en cuanto a su distribución espacial. O sea, hay zonas que tienen áreas verdes, otras que no tienen nada de áreas verdes, otras que son netamente industriales, otras que son residenciales, otras son comerciales, etcétera, etcétera. ¿Esto qué implica? Pues implica también que la formación y la emisión de precursores de ozono pues varía de una zona a otra. Esto es especialmente importante porque la manera en la que se va a formar el ozono va a ser muy distinta si estamos hablando de una zona que emite mucho monóxido de carbono a una que emite poco, por ejemplo, o una que emite muchos óxidos de nitrógeno a una que emite poco. Entonces, es un primer acercamiento a ver cómo es que se nos está aquí moviendo todo este asunto del ozono. Entonces, lo que hicimos nosotros fue a la zona metropolitana del Valle de México, lo dividimos en una rejilla, con lo que pueden ver ahí, de 30 celdas de 7 por 7 kilómetros, y a eso los agrupamos en 3 grandes bloques, que es la zona norte, que es de las celdas 1 a la 10, la zona central, que es de la 11 a la 20, y la zona sur, que es de la 21 a la 30. Nada más para ver cómo es que están cambiando estos regímenes de concentraciones de precursores de ozono y de ozono per se. Okay. Bueno, en este mapa lo que podemos ver es con imágenes que obtuvimos del satélite Sentinel-5 del TROPOMI, cómo es que está la concentración de moléculas por centímetro cuadrado sobre la Ciudad de México y el área metropolitana. Y si pueden ver, en el año 2019 se concentraba todo, casi todo, dentro de la Ciudad de México, con digamos, algunas zonas cerca de Tlalnepantla que tenían alguna actividad, ¿sí? Pero eran unos colores rojos muy intensos. Para el 2020, esto bajó sensiblemente, probablemente en un 25% en todas las zonas. Esto implica que el monóxido de carbono, que es un gas que se emite por la quema de combustibles, bajó en una manera proporcional en la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México que colindan con la ciudad, y que hubo digamos, una disminución pareja en toda la ciudad. Esta es una imagen del formaldehído. El formaldehído para nosotros es importante porque si bien las redes de monitoreo de la Ciudad de México registran concentraciones de gases criterio, extrañamente los compuestos orgánicos volátiles no se consideran gases criterio. Entonces, y no suele hacerse este tipo de mediciones en la atmósfera. Por ese motivo, el formaldehído
que es este que está aquí, es importantísimo porque es una especie de un trazador de la abundancia de compuestos orgánicos en la atmósfera. El formaldehído también es curioso porque se forma o se genera o se produce cuando hay quema de combustibles. Pero combustibles me refiero gasolinas, sólidos, biomasa, etcétera, etcétera. Y también se puede formar en la atmósfera cuando se involucra en reacciones de formación de ozono. Entonces hay que tener un poco de cuidado con con este gas, pero en ciertas condiciones lo podemos usar como un trazador de cuántos compuestos orgánicos volátiles hay en la atmósfera. Y si pueden ver, en el año 2019, las columnas de formaldehído estaban sobre la zona centro, ¿no? La zona central del Valle de México, o sea, al norte de la Ciudad de México. Y para el año 2020, esta disminuyó sensiblemente. Entonces, todas esas instrucciones del quédate en casa y del aislamiento social y de la restricción de actividad primaria importante, tuvieron sus efectos. Este es el dióxido de nitrógeno y también se puede ver aquí con mucha claridad que la gran mancha estaba sobre la zona central del Valle de México, parte de la norte, y que para el 2020 prácticamente desapareció. Entonces, también habla que, por ejemplo, el Hoy No Circula fue mucho más fuerte que en otros años, ¿sí? Entonces, la duda es todavía más fuerte. ¿Por qué es que si bajó tanto la abundancia de compuestos orgánicos y bajó la de dióxido de nitrógeno, por qué no ha bajado el ozono? Parte de estos estudios también tiene que ver con cómo se distribuye la población en el Valle de México. Porque es obvio que hay zonas que tienen mucha mayor densidad de población que otras y por lo tanto esas zonas con mayor densidad de población es más seguro que emitan más precursores de ozono y por lo tanto generen más ozono. Entonces, lo que hicimos fue organizar cómo está la formación y cómo se comparan esas columnas de moléculas de gases que ve el satélite según la celda en la que se registró. Entonces tienen, por ejemplo, en la figura superior, el monóxido de carbono, tienen la zona norte del Valle de México, la zona central y la zona sur, ¿sí? Entonces, si pueden ver, como les mencioné anteriormente, hubo una disminución más o menos proporcional del 2019 al 2020. El 2019 está en azul, en azul oscuro y el 2020 en amarillo. Y básicamente todas las celdas eh, redujeron su generación de monóxido de carbono. ¿Y qué pasa con el dióxido nitroso? Bueno, aquí lo que pueden ver es que también hubo un descenso significativo en varias celdas, pero no fue igual. Si pueden ver aquí, el norte tuvo cambios muy abruptos en la emisión de óxido de nitrógeno, pero la zona central no los tuvo tan fuertes y la zona sur prácticamente, por ejemplo aquí en la celda número 30, se mantuvo igual. Incluso hay una celda que emitió más, ¿sí? El dióxido de nitrógeno, de nitrógeno está asociado a vehículos y el problema que tienen los vehículos es que pues, reportan transporte, ¿no? Entonces, probablemente esto lo que nos dice es qué zonas tuvieron más actividad vehicular que otras. Y en la última figura está el formaldehído. El formaldehído,
como lo pueden ver aquí, tuvo también un descenso, ¿sí?, de un año comparado a otro, pero hay algunas celdas en las que este descenso no es tan fuerte en la zona central de la Ciudad de México o en la zona norte del Valle de México, y en otras sí fue sumamente fuerte, ¿sí? Entonces, tenemos que estas restricciones y aislamiento sanitario no fueron tomados de la misma manera en las distintas zonas del Valle de México. Y se entiende bastante bien porque pues mientras se quedaban en casa los que podían, los que tenían que trabajar, pues salían a seguir con sus actividades, ¿no? Bueno, aquí lo que tenemos es las mismas figuras, pero ahora convertidas a población en función de la emisión de estos gases, ¿no? De las moléculas del gas sobre centímetro cuadrado. Y si pueden ver, el monóxido de carbono, como les había dicho, sigue una tendencia lineal en ambos casos, lo cual es bueno porque implica que este es un buen trazador de emisión con base en densificación urbana, ¿sí? A mayor densificación en la celda, o sea, mayor cantidad de personas, pues hay mayores emisiones, y a menor cantidad, menores emisiones. Pero el dióxido de nitrógeno no respondió igual. Si ven, en los triángulos azules son el año 2019 y los naranjas son el 2020. Por población hubo zonas en las que sí hubo un cambio significativo, pero hay una zona aquí, un grupo aquí, que son ya celdas que tienen grandes cantidades de personas que no tuvieron probablemente el mismo efecto o la misma forma de abatir esas emisiones que, por ejemplo, estas que tienen poca población. Y el formaldehído ocurre algo similar al NO2. Hay una zona altamente poblada que incluso llega a emitir un poco más de formaldehído, lo cual también tiene cierta explicación porque implica que, por ejemplo, ahora que estamos en casa, pues cocinamos más en estufa, nos bañamos más a menudo, eso espero. y, y cocinar en casa y usar el gas y usar la hornilla para hacer la comida hace que estos procesos no sean tan eficientes, entonces tengamos más emisiones de compuestos orgánicos como el butano a la atmósfera, ¿sí? Entonces, esto es algo sumamente importante porque también nos indica qué tan efectivo es eso de urbanizar y densificar las ciudades. Aquí lo que ven nada más es una representación justamente del monóxido de carbono, que es en azul el 2019 y en los círculos naranjas el 2020, cómo siguen una tendencia lineal, una buena regresión con un buen coeficiente de determinación en función de la población. Entonces eso puede decir, nos puede dar una buena idea de cuánto emitimos por persona, ¿no? Y finalmente llegamos a lo que se llama el régimen de formación. Hay muchos modelos para tratar de predecir o de estimar cuánto ozono se forma pues, en un sistema o en la atmósfera o en la troposfera o en la estratosfera. Y uno de ellos, uno muy empleado, es el ECMA, que es el Experimental Kinetic Modeling Approach. El ECMA lo que hace es, a través de mediciones de compuestos orgánicos volátiles en superficie, en algunas zonas de alguna ciudad, y de registros de monitoreo continuo de óxidos de nitrógeno y de ozono en la atmósfera,
puede elaborar justamente figuras como esta, ¿sí? Donde tenemos aquí en un eje a los óxidos de nitrógeno y en el otro eje a los compuestos orgánicos volátiles. Y si ven, aquí hay unas líneas que curvan, que se llaman isopletas de ozono, y cada línea considera que es una concentración constante de ozono, ¿sí? La manera de interpretar esto es, por ejemplo, si nos colocamos en la primera isopleta que dice 0.08, y si vemos, por ejemplo, que tenemos una concentración de 0.2 de NOx y 0.3 de VOC, ¿sí? Al reducir el NOx a 0.16 y nos bajamos en forma vertical, ¿sí? Vamos a llegar justo a la isopleta que está al lado, que es la de 0.12. Es decir, bajamos el NOx, no cambiamos los compuestos orgánicos volátiles, pero generamos más ozono, ¿sí? Entonces, esto es justamente lo que nos dio la entrada a pensar que estamos justamente cambiando de un régimen a otro. Ven aquí, hay una línea que tiene 45 grados y que indica ese cociente de VOC entre un X de 8 a 1, que es justo la línea de transición, ¿sí? Y hay dos líneas rectas, una que es 15 a 1 y la otra es 4 a 1, que implican el comienzo y el fin de la zona de transición. Es decir, estas dos figuras que están alrededor de la línea de 45 grados indican cuándo estas curvas, estas isopletas van a cambiar, ¿sí? Y para formación de ozono es importantísimo, ¿sí? Veamos ahora, estos son justamente los cocientes de formaldehído sobre NO2, como lo tenían en la figura anterior del ECMA. Y en la línea punteada tienen la zona limitada por NOx en la parte superior, ¿sí? La zona de transición, ¿sí? Y en la parte inferior está la zona limitada por compuestos orgánicos volátiles. Si se dan cuenta, en el año 2019, en el eje de las X está la población en cada celda, ¿sí? Y si se dan cuenta, en el 2019 había muchos puntos que estaban justo debajo de esta línea punteada dentro de la zona de VOC limitado, ¿sí? Y que este año se movieron, los que son los triángulos, se movieron muchos hacia la zona de transición, ¿sí? Y en la zona de NOx limitado no hay absolutamente nada. Ahora, cuando las autoridades aplican el hoy no circula, generalmente lo aplican para reducir esto. Pero si no tienen ningún punto aquí, para reducir el NOx, pero si no tienen ningún punto aquí, difícilmente esa medida va a pegar en las restricciones. Hace un par de años ya involucraron, por ejemplo, que en los días de contingencia también se reduzca el uso de solventes, que no se despache gasolina, etcétera, etcétera. Entonces se está tratando de atacar finalmente esta zona de VOC limitado. Pero todavía está en veremos si es una medida efectiva, si son medidas efectivas o no, o qué tan fuertes tienen que ser más en el futuro, ¿no? Y aquí lo que vemos en esta figura es justamente el diagrama de ECMA, pero este tiene algo muy especial. Este habla de tasas de emisión, ¿sí? Tanto de VOC en el eje de las X como de NOx en el eje de las Y. Y se puede ver que es muy probable que al comienzo de la contingencia estuviéramos en el punto que está marcado por
1.72 y 0.75, ¿sí? Y con las contingencias, digo, con las restricciones sanitarias de aislamiento social y de reducción del parque vehicular, nos desplazamos por la misma línea hacia el punto que dice 3.16, 0.3. ¿Por qué? Pues parece ser que pese a que sí se redujo la actividad vehicular y por lo tanto las emisiones de NOx, la emisión de compuestos orgánicos volátiles no fue tan efectiva. Es probable que, en efecto, sí se redujo el formaldehído, pero y con eso también, con la restricción vehicular industrial, probablemente también se redujeron algunos pues, compuestos orgánicos, pero entraron en juego otros solventes para limpiar las casas, ¿sí? Que tienen muchos compuestos orgánicos, uso de gas LP, que también genera por fugas mucho, que también genera por fugas ozono, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad lo que hicimos fue nada más desplazarnos hacia el otro lado de la zona de transición. Esto tiene también una peculiaridad, que estar muy cerca de esta zona es sumamente peligroso en cuanto a políticas públicas, porque cualquier cambio, por pequeño que sea, hacia acá, hacia arriba o hacia abajo, nos puede pasar de una isopleta a la otra. Es decir, probablemente si las autoridades deciden reducir la emisión de NOx y la emisión de VOCs y no lo hace de manera proporcional, puede ser que se genere más ozono. Entonces, ahí está justamente el problema con control de precursores de ozono, ¿sí? Bueno, en cuanto a las conclusiones, pues les puedo decir que la Ciudad de México vive bajo un régimen transitorio muy ligado a los VOCs, que son los que nos dicen cuándo se va a formar. Y está cerca de la transición a veces es complicado porque hace mucho más complejo tratar de ver cuál es el resultado después de aplicar políticas de restricción de emisiones, ¿sí? El otro punto importante es que hay que pensar bastante bien, ¿sí? Cómo se controlan las emisiones de VOCs, porque eso nos permite saber cómo se puede formar más rápido el ozono. Entonces, nos puede ayudar a actuar mucho más rápido, ¿sí? El otro punto importante es que este cociente de formaldehído sobre NO2 con las imágenes satelitales nos da la oportunidad de ver cómo cambia año con año y día con día en las emisiones de las ciudades. Y no es constante, depende mucho de la actividad solar y también depende mucho de la actividad humana, entonces no es constante. Y también eh, nos, 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 uh, nos hace ver que no todas las ciudades se comportan igual. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Cuernavaca ya no es una ciudad, ya es todo un valle, ¿sí? Que llega casi hasta Chinconcuac. Se maneja está ubicado dentro de un régimen limitado por NOx. Entonces ahí es como más sencillo tratar de controlar la formación de ozono a partir de restringir el uso del vehículo. Pero pues tampoco nos hemos metido tan a fondo para ver si esta variación es muy grande en el cociente de formaldehído sobre NO2 y si es muy uniforme a lo largo del año, ¿no? Tendremos que ver más adelante cómo es que se comporta en otras partes del país.
Bueno, hasta aquí tenemos unas referencias de lo que, de dónde sacamos la información. Viene parte de la rama, otra parte viene del satélite Sentinel de Tropomi. Y pues con esto termina mi participación. Muy amables. Ok, muchísimas gracias, Oscar, por esta interesante plática. Tenemos aquí algunas preguntas que nos hicieron llegar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas. Entonces, Ok. te las voy a ir leyendo. Ajá. ¿Sí? Y si quieres, leo una, tú contestas, leo otra. Y así Ok. sucesivamente, mientras no sean del mismo tipo, ¿no? Bueno, la primera es de Ramón Muñoz Ledo y pregunta, ¿por qué realizar la comparación considerando COVID si solamente 8 de los 100 días julianos impactaron en la emergencia sanitaria del COVID? Ah, gracias. Usamos el COVID porque justamente era parte de esos, como mencioné al principio, experimentos no planeados, ¿no? En donde por primera vez que yo tenga memoria, bueno, no, desde la influencia, desde epidemia de influenza H1N1, nos mandaron a todos a casa, nos dijeron que nos quedáramos en casa, que nos usáramos el vehículo, y eso permitió que a nosotros nos diera ese margen de días para comparar cuándo tenemos actividad vehicular y laboral normal y cuándo no. Y es básicamente la métrica de comparación. Okay. Pregunta también, ¿por qué el formaldehído tiene un comportamiento diferente de los otros dos parámetros en todas las zonas? El formaldehído tiene un comportamiento distinto por dos motivos. Uno, porque es una molécula muy chiquita, entonces generalmente se emite cuando hay combustión, puede ser industrial o puede ser vehicular. Entonces suma a los dos, ¿no? A los dos sectores. Y se forma en reacciones intermediarias. Entonces es también primario y secundario. Entonces por eso es que no se liga tan fuertemente como el monóxido de carbono a la población. Muy bien. Pregunta también, como última pregunta de Ramón, Sí. ¿cuáles consideran las principales fuentes de NO2? Del N2, por excelencia, se considera que vienen de fuente vehicular. Existen otras fuentes, por ejemplo, la industria también genera NO2, pero en este caso, al menos en el Valle de México, el NO2 proveniente de vehículos es casi exclusivo, ¿no? Y es el que gobierna sobre los otros. Okay. Tengo otras preguntas de la doctora Celada, que pregunta, en relación con las gráficas de sensibilidad a NOx y COP, ¿cómo obtuvo la línea recta que separa una zona de otra? ¿Usaste Ekman? Sí, no, es una buena pregunta. Esas líneas punteadas que veíamos en las gráficas de formaldehído sobre NO2 que nosotros calculamos, vienen de un artículo de Chang, que él es el que sugiere usar 1.5 y 2.3 como los cocientes que separan al régimen de VOC, del NOx, de la transición, con base en observación satelital, porque no es lo mismo la observación satelital que la medición en superficie. Pregunta también, ¿por qué en 2020 se incrementó la cantidad de sensibilidad a NOx?
el, no nos queda muy claro en realidad porque el 2020, pues como lo mencioné hace un momento, es parte de ese experimento no planeado, ¿no? Del gobierno local y federal, en el que se redujo la actividad vehicular, se redujo la actividad industrial, la laboral está a la mitad, ¿no? La comercial está también eh, sensiblemente reducida. Entonces eso está metido ahí, ¿no? Bien. Pregunta, en el incremento de solventes ¿a qué se refiere? Ujú. ¿A qué se refiere? Ah, Ya que hubo un incremento muy elevado de cloro, o en este grupo se está considerando el alcohol etílico. sí, sí, pero gracias por hacer la pregunta, porque eso me permite aclararla. Sí, cuando hablo de solventes, ahora está pues, todos los geles, ¿no? Y el alcohol que se usa para limpieza y el pinol, ¿no? Que se usa para trapear, la cantidad de jabón lavatrastes también tiene compuestos orgánicos y estos se están usando ahora con pues, mayor frecuencia que en tiempos previos, ¿no? Años del 2019-2018. Entonces, implica que probablemente están participando mucho, porque muchos se usan para lavar cosas y una vez que se tiran al drenaje pues, es probable que se evaporen, que estén participando activamente en la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Pregunta, ¿a qué le llama régimen transitorio? Ah, el régimen transitorio es justo en el momento en el que las isopletas cambian de dirección. En realidad, el régimen transitorio, por ejemplo, para nosotros pues, es imperceptible. No lo vemos porque nada más indica cuándo es más probable que cambie esta relación de NOx y compuestos orgánicos volátiles, ¿no? No lo sentiríamos, no se ve, eh, pero es importante en la formación de ozono porque nos indica cuándo se puede acelerar o desacelerar esta formación. Pregunta, ¿las concentraciones de los NOxes, VOC y formaldehído se obtienen a través de imágenes satelitales? ¿Cómo se obtienen esos datos y cómo los interpretan? El, 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 hay un satélite, el Sentinel-5, que está dentro del Tropomi, un sensor que se llama Sentinel que está dentro del satélite Tropomi, que pasa una vez al día sobre el país, sobre México. Y envía, es como si tomara una foto y nos envía en la foto el pixelaje y con el pixelaje lo convertimos según la longitud de onda con la que tomó la foto a la columna de gases. Generalmente el mismo satélite corrige algunas cosas porque si hay nubes, pues no es una buena foto, ¿no? Entonces, el satélite ya lo corrige y nos envía a nosotros ese valor de la columna. Y nosotros lo pasamos a un mapa. Bien. De parte de Manuel Fernández, Ujú. pregunta, ¿tiene algún efecto la altitud sobre el nivel del mar en la formación de NOxes y O3? Sí, ese cambio de presión también afecta la, la- la formación de ozono. Recuerden que muchas de esas son reacciones en fase gas. Entonces, sí nos afecta mucho. Muy bien. Aquí hay una
hay varias preguntas más. Ajá, Una son mías. ok. Eh, o sea, ¿por qué comparar contra 2019 y no comparar contra la situación previa, digamos, en febrero, enero, febrero y los primeros días de marzo, y contra la situación posterior? Bueno, todavía no hay una situación posterior, Sí, pero con la parte ya de la pandemia. O sea, ¿por qué irse hasta el año anterior? sí, pues básicamente, Alejandro, es porque te acuerdas que al comienzo decía que cada año nos llaman de Semarnat o la Sedema, ¿no? Para preguntarnos qué pasa con el ozono, ¿no? ¿Por qué sube? Y entonces, siempre nos hablan en marzo. Entonces, cuando les pasamos datos de enero, febrero del año pasado comparados con los de este año, no les interesa marzo. Entonces, perdón, tienes toda la razón, pero pues en este caso, pues lo acotamos, ¿no? A la pregunta original. Sí. Ok. Tenía otra, pero ya se me olvidó. No, pero tienes toda la razón. Digo, a fin de cuentas, este es un estudio muy pequeño que nada más compara 3 meses, ¿no? O sea, marzo, abril y un poquito de mayo. Pero hay que hacerlo en gran escala, pues a todo el año, porque obviamente también el campo de vientos cambia y las condiciones meteorológicas cambian y cambian nuestras condiciones de reactividad. Ok, y ya me recordaste la pregunta. Ah, ok. La pregunta es, hay por ahí algunos artículos que, bueno, algunos están en preprints todavía, Ujú. que hablan de la relación entre la meteorología y el COVID, particularmente entre la temperatura, la humedad relativa y la cantidad de situaciones con, bueno, de personas enfermas con COVID. Sí, Eh, eh, o sea, es un poco complicada esa situación. Eh, Sin embargo, bueno, me gustaría saber si ustedes tienen, como Centro de Ciencias de la Atmósfera, ¿tienen alguna opinión al respecto? sí, mira, nos hemos reunido con gente de la Facultad de Medicina, ¿no? Hay un grupo en la UNAM que hace todos estos, está tratando como de integrar todo lo que sabemos sobre el COVID y, por ejemplo, la calidad del aire. Y lo que sí hemos visto, o por lo menos que hay en algunos papeles sacados rápido en otras, de otras ciudades como Milán y como Madrid, que sí hay un vínculo muy cercano entre el COVID, la temperatura baja, ¿sí? La humedad relativa alta y poca radiación solar que permiten que pues, el virus se propague con mayor facilidad porque se reúnen las condiciones para que esto sea así, ¿no? ¿Para que se replique o para que se propague? No, para que se transporte, para que se propague. Sí, porque parece ser que el virus es muy pequeñito, mide como 200 nanómetros, algo así. Y uno de los mejores antisépticos que hay pues es la radiación ultravioleta, ¿no? Este, lo mata. Y justamente, por ejemplo, en Milán y en Wuhan y en Madrid, cuando pegó fuerte fue en época de invierno que tenían pues baja temperatura, ¿no? Alta humedad relativa y, y poca radiación solar. Ajá, pero aquí también pegó duro y Sí, tenemos alta radiación solar, sí, tenemos sí, una humedad más o menos. sí, pero yo supongo que aquí lo que pasa es que pegó fuerte, pero porque la restricción, o sea, la restricción de aislamiento social no fue obligatoria, ¿no? Sino que fue más bien una invitación a que te quedaras en casa. Ya. Bueno, independientemente que pues, unos podían hacerlo, pero muchos otros no, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, por mi parte sería todo. No sé si alguna
otra persona tenga alguna pregunta adicional. Si no, pues cualquier pregunta que se les ocurra con respecto a lo que nos expuso brillantemente el doctor Peralta, pues nos las pueden hacer llegar y nosotros con gusto se las hacemos llegar a ellos para que nos contesten en el momento más oportuno. ¿Sí? Si no hay otra, bueno, pues yo agradezco mucho la presentación del doctor Peralta. Ahora le vamos a mandar su diploma. Ok. De manera virtual porque, bueno, pues no hay de otra, ¿no? Entonces, Sí. te lo hacemos llegar por correo, por WhatsApp, por lo que sea. Va. Lo tenemos aquí. No lo tengo, bueno, no sé si pueda compartir la pantalla y se lo mostramos. A ver, déjame dejar de compartir. Ahí estoy. Listo. ¿Listo? Ok. Aquí está, no sé si lo alcanzan Ok, a ver. perfecto, gracias. Sí. La Entonces, voy este a es el poner diploma como del captura doctor de Peralta. pantalla, ¿no? Para que quede ya. ¿Eh? Voy a hacer una captura de pantalla para que quede como, no, Como prueba. Sí. Muy bien, bueno, aquí está completo con las firmas de la doctora Izquierdo que nos acompañó por aquí muy amablemente. Ah, qué bueno. Y bueno, pues te lo haremos llegar primero en forma electrónica y posteriormente pues en forma física en cuanto haya oportunidad. ¿De acuerdo? Claro que sí. Bueno, yo agradezco mucho, Oscar, la presentación, agradezco mucho a todos los que atendieron esta conferencia, a los panelistas que nos apoyaron mucho en esta situación y pues esperamos que pronto podamos estar de nuevo con ustedes con alguna otra conferencia que encontramos que sea de interés, así como esta que nos ofreció el doctor Peralta. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, ¿no?